Gracias por continuar en nuestra sintonía. Dani Colindano ya nos acompaña en el estudio, médico hematólogo, un gusto recibirlo. Bienvenido a Noticias Globovisión. Dani, muchísimas gracias por tu invitación a tu programa. Y gracias por acompañarnos el día de hoy precisamente para hablar del linfoma no-Hodgkin. Sí, mira, una entidad o una enfermedad bastante compleja que en el mundo lleva muchas víctimas. Esta enfermedad, un cáncer donde cada 90 segundos se diagnostica en el mundo un nuevo caso de linfoma no-Hodgkin con una mortalidad de 200.000 casos por año. Una enfermedad que muchas veces es algo complejo el tema del diagnóstico de la enfermedad por la incipiencia o la evolución propia de la enfermedad, en vista que tiene unas características clínicas que no pueden ser percibidas en una fase inicial. Y muchos de los pacientes que van o cuando se tiene el diagnóstico, estos pacientes van en una fase tardía o una progresión avanzada de la enfermedad. Es lo que hace complejo el diagnóstico en el área hemato-oncológica de este tipo de enfermedad. Sobre el diagnóstico que nos habla que es tan complejo, ¿cómo son los pasos a seguir? Además, ¿existen manifestaciones por parte del paciente? ¿Hay algo que le dé una alerta de que hay algo que no está pasando bien con su organismo y que podría ser el linfoma? Sí, fíjate, hay una triada muy característica que es llamada síntomas B en los pacientes con linfoma no-Hodgkin, que va a estar caracterizada por pérdida de peso, sudoraciones nocturnas y fiebre. Pero sin embargo hay otros complejos, otro grupo de síntomas que pueden estar implícitos en esta enfermedad: cansancio, fatiga, debilidad o alteraciones del punto de vista en el hemograma, que es una simple hematología, nos pueden alterar o nos pueden dar información sobre que está pasando algún mecanismo. Un paciente que en menos de 6 meses haya perdido un promedio de un 20-30% de su peso corporal y que haya presentado sudoraciones nocturnas de forma repentina y aparte de esto algunos episodios febriles, tiene que llamarle la atención al individuo e inmediatamente acudir al médico. Es lo complejo del diagnóstico porque simulan otras enfermedades de carácter infeccioso, llámese bacterianas, virales, parasitarias o hasta micóticas, que pueden cursar con síntomas parecidos, con pérdida de peso, sudoración, fiebre, que pueden coincidir y muchos dicen, no, tengo un proceso infeccioso normal y no. Claro. Dani, justamente cada vez que tenemos algún tipo de manifestación, uno de los estudios básicos que siempre nos piden es una hematología completa. La hematología completa nos ayuda en algo a ver este proceso con el linfoma no-Hodgkin y además si es un proceso viral que está presente y no el linfoma. Sí, fíjate que uno de los estudios iniciales es una simple hematología o un hemograma, pero hay algo bien característico importante sobre el linfoma no-Hodgkin. Importantísimo aclarar que el linfoma no-Hodgkin es una enfermedad que va a atacar el sistema linfoide o el sistema linfático. Nuestro sistema linfático va a estar constituido específicamente por dos tipos de linfocitos, linfocitos B y linfocitos T. ¿Y qué son los linfocitos? ¿Qué hacen? Regulan el sistema inmunitario o el sistema inmunológico. Esta alteración va a llevar en el paciente una disregulación del punto de vista inmune y va a ser más susceptible a procesos infecciosos. Pero la característica del linfoma no-Hodgkin es que infiltra donde tenemos tejido linfoide, y una forma es que puede infiltrar la médula ósea, y cuando infiltra la médula ósea vamos a ver alteraciones desde el punto de vista hematológico. ¿Cuál es lo complejo del diagnóstico de esta enfermedad? Que cuando no hay infiltración medular, el paciente puede tener un tumor de este tipo, un cáncer a nivel de un sistema linfoide o de un ganglio linfático, y no estar alterado la médula, y hace una hematología y tiene valores hematológicos dentro de límites normales. Pero hay otros síntomas con los que te comenté al inicio que pueden estar asociados. Sin embargo, cuando hay un proceso infiltrativo en la médula, hay anemia, que es disminución de la hemoglobina, hay trombocitopenia, que es disminución de las plaquetas, y puede haber leucopenia, que es disminución de los glóbulos blancos, o un conjunto de todo que nosotros lo llamamos pancitopenia, que es disminución de glóbulos blancos, de plaquetas y de hemoglobina. Claro, y vemos un desequilibrio total en nuestro sistema sanguíneo, en nuestro torrente sanguíneo, y además ver cómo estas plaquetas se van a disminuir, además los glóbulos rojos, todo esto, la oxigenación de nuestro cuerpo va a estar totalmente desnivelada, ¿no? Sí, hay un desequilibrio, lo que nosotros llamamos, se pierde la homeostasis o el equilibrio corporal, pero fíjate que dentro de esto del linfoma, el linfoma tiene una característica que hay dos formas, dos presentaciones. Okay. Uno que nosotros llamamos un linfoma agresivo o de evolución rápida, y uno que se llama indolente o de crecimiento lento. Cada uno tiene unas características muy peculiares. El agresivo, si no se toman las correcciones a tiempo, la vida del paciente puede durar semanas o días, mientras que el indolente pueden ser crónicos, pueden tener años la evolución de la enfermedad.
Y si hablamos de la subclasificación del linfoma, nosotros podemos tipificar 61 tipos de linfoma no Hodgkin, que es bien amplio, sería mucha tela para cortar hablar sobre estos temas, pero lo importante aquí aclarar es que esta manifestación clínica que podemos manifestarse pueden ser de formas muy agudas o de formas prolongadas en el tiempo, que es forma crónica. Nos colocan una pregunta bastante breve, nos dice por acá Ligia García, nos dice, doctor, leucopenia más linfoma, ¿qué pasa? No, la leucopenia es una condición que puede ser estimulada por el propio linfoma. Como te comenté, si hay una infiltración a nivel medular, esta infiltración medular puede hacer una leucopenia. Sí, justamente nos decía leucopenia más linfopenia. Más linfopenia, estamos en disminución cuando hablamos de leucopenia es disminución de los glóbulos blancos. Okay. Importante aclarar que el linfoma no Hodgkin es una afectación de la linfa. La linfa es un líquido que está en la circulación sanguínea, es muy parecido a la sangre, pero tiene baja carga en proteína y altos contenidos lípidos. Él recoge todo esto de nuestro torrente sanguíneo y es como un sistema de depuración. Por él transcurren los linfocitos B y los linfocitos T. Linfocitos B, una función importantísima. Una de sus funciones es generar los anticuerpos cuando nosotros nos exponemos a ciertos agentes infecciosos, virus, bacterias, hongos y todos aquellos agentes, sobre todo los fenómenos virales. Y los linfocitos T tienen una acción, nosotros los conocemos como esos linfocitos citotóxicos, porque cuando hay un proceso infeccioso, los linfocitos T son los que atacan la célula infectada y la destruyen. Claro. Y así cuando hay un tumor, el linfocito T es el que destruye ese tumor. Entonces, si vemos un proceso de disregulación inmunológica por el linfoma, no vamos a tener respuesta ante estos procesos infecciosos y estamos susceptibles a que las infecciones se presenten en los pacientes y se compliquen. ¿Existe algún tipo de origen para este tipo de afección en nuestro sistema sanguíneo? Mira, el linfoma no Hodgkin hay una expresión, hay unos que hablan de un componente epigenético que podemos estar asociado a procesos de genética y otros que hablan de procesos adquiridos. La exposición por ejemplo, alimentos transgénicos, la exposición a ciertos químicos, a ciertos tóxicos nos pueden llevar a que desarrollemos este tipo de enfermedad. Sin embargo, hay una teoría bien explícita donde se dice que nosotros tenemos la condición genética de que en algún momento podemos expresar este tipo de enfermedad. Y está descrito que la exposición a ciertos agentes como el Epstein-Barr, el citomegalovirus en una etapa de la infancia puede generar algo que se llama inmunomodulación y cuando modulas, esta modulación puede desarrollar que esos linfocitos que están allí se vean afectados por la estimulación de una célula tumoral. Nos habla sobre la presencia de dos factores en la infancia, ¿de qué se tratan? Cuando nosotros hablamos de la infancia, es justamente, está descrito, por ejemplo, el linfoma puede afectar niños, adolescentes, adultos y personas mayores. O sea, ninguno está exento de padecer un linfoma. En la infancia, el linfoma no Hodgkin está muy relacionado con la exposición a este tipo de agentes, esos fenómenos virales, que es un fenómeno viral muy frecuente, el Epstein-Barr, el citomegalovirus, conocido como la enfermedad del beso, porque se transmite por la saliva, puede hacer ese mecanismo de modulación. El tema de la alimentación es fundamental en el niño. Una alimentación sana, equilibrada, va a generar un niño sano. Exponer un niño desde una etapa muy temprana a alimentos procesados, alimentos modificados genéticamente, pueden estimular a través de un mecanismo clonal, que cuando hablo de clonar es que estos alimentos se estimulan genéticamente para que sean más grandes, más productivos, y eso puede estimular una clona que está dormida, que se llaman células en off o células apagadas, que cuando tienen un estímulo externo por estos usos de estos alimentos transgénicos pueden estimular que esa célula despierte. Muy bien, doctor, vamos a irnos a una pausa. El doctor Dani Colindana nos seguirá acompañando, él es especialista en hematología. Nosotros vamos a irnos a esta pausa comercial, a regreso vamos a seguir hablando sobre el linfoma no Hodgkin. Gracias a ustedes por estar a través de la pantalla de Globovisión, ya regresamos.